Gracias. Miren, realmente el tema que nos une el día de hoy en esta charla es muy atractiva. ¿Cómo acabar con la cultura priista? Es el enunciado. ¿Y qué cultura queremos? Y está muy bien planteado, porque a pesar de que hablamos de la existencia de una transición partidaria, una incipiente transición democrática gestada por situaciones geopolíticas entre Estados Unidos y el presidente Zedillo, como uno de los temas relevantes del salvamento de aquel famoso error de diciembre de 1994, en efecto, las estructuras y los principios y los conceptos del quehacer cultural en este país, con el PAN o sin el PAN, siguen siendo aquellos que se forjaron desde los años 60, 70, que dieron pauta a la creación de Socicultur. Socicultur era una instancia, no era ni un instituto de cultura, no era ni una secretaría, no era más que un departamento de enriquecimiento personal de quienes dirigían esa área de la administración pública, que ni estaba adscrita propiamente a Bellas Artes, ni a la Secretaría de Cultura, ni a la Subsecretaría de Cultura, ni a ninguna instancia. Y el hecho es de que su función primordial era entretener a la gente, facilitándole el acceso masivo a eventos populares gratuitos, y el negocio estribaba en lo siguiente: Socicultur nunca pudo tener patrimonio propio. Por lo tanto, para cada evento tenía que rentar desde el micrófono, las grandes bocinas, el aparato de sonido, la sillería, la infraestructura mínima y básica para llevar a cabo esos grandes eventos. Como exfuncionario de la delegación Cuauhtémoc e interesado en los procesos de cultura desde la llegada del primer gobierno democrático de la ciudad con el ingeniero Cárdenas, nos enfrentamos con la imposibilidad real de poder adquirir equipo para poder operar actividades culturales a nivel popular. La consigna era la renta de cada uno de esos insumos, y eso evidentemente, además de encarecer las producciones y de encarecer el acceso a la cultura a los públicos, era un negocio redondo. Yo quiero decirles que nosotros nos encontramos con que la renta de una silla de plegable, de plástico, color naranja, que eran las más usuales en todos los eventos populares, tenía en 1997 el costo de 5 pesos al proveedor oficial, porque además no se podía, obviamente, concursar este tipo de prestaciones de contratos, porque había que reformar, y ustedes recordarán muy bien que la incipiente estructura legislativa del Distrito Federal para 1997 apenas estábamos iniciando las leyes que se hicieron de 1995 a 97, tercera Asamblea de Representantes, e iniciaba con la primera, que fue legislativa, y hay tantas cosas que hacer que pocos se iban a preocupar sobre este tipo de esquemas. 2. Debemos de reconocer que la cultura es un derecho humano, que es un derecho fundamental, y que esa cultura tiene 3 componentes muy claros. El primero de ellos es el acceso a el derecho al acceso a la cultura es universal. No se le puede constreñir absolutamente a nadie.
Dos, la cultura tiene que reconocer la pluralidad. No se puede establecer, como el priismo lo intentó hacer a lo largo de muchísimos años, generar lengua nacional, historia nacional, cultura nacional. Esto en una sociedad democrática es inoperante, porque la propia Ciudad de México nos acredita la existencia de infinidad de expresiones culturales que son parte fundamental de la riqueza de ese patrimonio cultural intangible y tangible que tiene la ciudad. Tres, tenemos que democratizar la cultura desde las bases. ¿Y quiénes son las bases? Las bases son los públicos. Por lo tanto, se tiene que reconocer que los públicos tienen derechos y tienen derechos a poder determinar cómo acceder a la cultura y qué tipo de expresiones culturales son las que le interesa sostener o que tiene interés por conocer. Pero también tenemos que reconocer que los creadores tienen derechos y no estamos hablando de becas o financiamientos, sino tienen un derecho que está consagrado ya en la fracción cuarta del artículo, en la fracción novena del artículo cuarto constitucional, que nos tocó emprender esa reforma constitucional, y en el cual es la libertad creativa. En este país, desde el 1 de mayo de 2009, la censura a cualquier creador es violatorio a un derecho constitucional y a punto estuvieron de utilizarla en presunto culpable. Fue uno de los argumentos que esbozaron los defensores del derecho a la libertad creativa ante la Corte para lograr que la película pudiese ser proyectada, porque si no se estaría violando ese postulado que es explícito, el derecho a la libertad creativa. Pero hay otros actores que son importantes y que también tienen derechos que es necesario reconocer. Son los promotores culturales. Entonces, estamos en la necesidad de construir un nuevo paradigma del quehacer cultural, en donde sean los públicos los que incidan en el tipo de cultura, la calidad, la calidez, la periodicidad, los creadores puedan explayar sin ninguna cortapisa su creatividad, su libertad creativa, y los promotores culturales cuenten con el apoyo del Estado o del gobierno del Distrito Federal para poder generar nuevos públicos a nuevas producciones, a nuevas realizaciones creativas de nuestros pintores, dramaturgos, etcétera, etcétera. Un cuarto punto que es fundamental también transformar es reconocer algo que nos legó el cardenismo. Cuando uno lee la exposición de motivos del decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, queda perfectamente claro que el patrimonio fósil, arqueológico e histórico de este país le fue legado al pueblo de México, no a la nación, no al Estado, mucho menos al gobierno. Y los priistas nos han hecho creer a lo largo de 50 años de que Teotihuacán era de ellos, y por eso pretendieron hacer el resplandor teotihuacano, y por eso les ganamos la partida cuando nosotros les acreditamos que, momento, o sea, el decreto de creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia se lo otorga al pueblo de México, no se lo está otorgando a ninguna otra entidad, y ese pueblo no había sido consultado sobre el proyecto que se pretendía hacer, y por tal motivo no podía llevarse a cabo como se estaban planteando sin la consulta del pueblo. Un quinto nicho de oportunidad es precisamente
fortalecer la autonomía del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, y no, como lo ha pretendido desde Carlos Salinas de Gortari y con especial enjundia Vicente Fox y Felipe Calderón, someter a la autoridad del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, una entelequia en donde es un consejo sin consejeros, en donde solamente hay un presidente y secretarios. Hay que fortalecer la autonomía de estas dos instituciones porque su objeto legislativo es la salvaguarda del patrimonio que es propiedad del pueblo de México. El quinto y último esquema para romper con esta cultura priista es terminar con la balcanización, que es tan es el nicho de oportunidad de la corrupción y la impunidad. O sea, si el gobierno federal destina recursos para la cultura, el gobierno del Distrito Federal lo mismo, y los gobiernos delegacionales también, y no hay ningún esquema de coordinación entre los tres ámbitos, quienes pierden son los públicos, los creadores y los promotores, porque el recurso se va fundamentalmente a la burocracia y las decisiones se toman en función a los intereses de la burocracia y no a las necesidades o al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la cultura consagrado por nuestra Constitución y por los convenios internacionales después de la reforma del 2011. Miren, concluyo diciendo, la estafa de luz o estela de luz o como le quieran ustedes llamar, es el paradigma de esta cultura priista del manejo de la cultura, del ocultamiento de la información. O sea, los panistas no son duchos ni en eso, tuvieron que ser priistas reconocidos que han operado todo el tiempo a esos niveles bajos, etcétera, que son los que generaron el gran negocio cultural que representó para el gobierno de Felipe Calderón la estupidez del bicentenario, las faramayas esas estrambóticas que nos trajeron, que nadie se acuerda. Yo le pregunto a la gente y yo le preguntaba a mis abuelos si ellos sí se acordaban del desfile del centenario y sí se acordaban que trajeron la pila bautismal de don Miguel Hidalgo en un carro alegórico y que hubo caballeros de la conquista y que hubo tal y cual. Y la gente hoy en día no se acuerda ni que hubo un coloso que se deshizo, ni que hubo chinitos, ni carritos con juguetes y ese tipo de cosas. Fue el negocio más priista que le he conocido yo a una administración panista bajo la excusa de idioticemos al pueblo a través de la cultura. Eso se llama prostituir a la cultura. Eso es el ejemplo más acabado de lo que puede ser la cultura no entendida como un derecho, sino como un nicho de oportunidades. Estafa de luz está allí para manifestarlo a lo largo de las centurias. Todo el mundo me dice que no hay que utilizar la estela de luz porque hay instalaciones culturales que se van a abrir. Yo digo que sí, que nosotros tenemos que aprovechar todo espacio que se haya construido para el bien de la población, para ejercer el derecho a la cultura, porque si nos ponemos muy puristas, híjoles, nos va a ir muy mal,
porque entonces, ¿qué andamos haciendo en resistencia creativa en el hemiciclo a Juárez y lo mandó construir el dictador de Porfirio Díaz, que mandó matar en caliente a quién sabe qué tanta gente? ¿O qué hacemos en Floricanto parados en el monumento a la independencia que también lo construyó ese mismo dictador? Yo creo que hay que diferenciar, y todo espacio cultural lo debe de recuperar su poseedor constitucional, que es, de acuerdo a esa exposición de motivos que da creación al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el pueblo, no el gobierno, no una dependencia y mucho menos un partido político. Yo con eso.